En el video pasado hablaba de las que fueron mis películas favoritas de 2023, sin embargo aquella fue apenas la primera parte. En esta ocasión ahora sí ya vamos a cerrar con esta lista y estas son mis 10 últimas favoritas del año anterior. Pero por favor, antes de continuar, cuéntame tú también en los comentarios cuáles fueron las tuyas y no olvides darle like al video y seguirme en todas las redes sociales que voy a estar dejando en la descripción. Ahora ya sin más vamos a comenzar. Estas son mis 10 películas favoritas de 2023. Número 10. Quizá una de las películas del año anterior más divertidas con la que se van a topar será American Fiction o Ficción Americana, cinta dirigida por Kurt Jefferson y protagonizada por Jeffrey Wright, que nos cuenta la historia de un profesor y escritor de literatura que vive frustrado tras no poder publicar un libro después de varios años. Sus esfuerzos se ven opacados cuando una novela simple y complaciente aparece, lo que lo lleva a publicar un libro similar bajo un seudónimo sin imaginar que su broma se convertiría en algo mediático. Ficción Americana es una divertida y mordaz sátira sobre el consumismo en masa del mundo literario que en los últimos años ha premiado y promovido libros de terrible calidad por encima de obras mucho más elaboradas. Sin embargo, su crítica también puede aplicarse a otros campos del arte, donde este fenómeno también se ha normalizado. Habla sobre lo pretenciosos que llegan a ser los autores y también, como es evidente, aborda el tema del racismo y cómo los blancos buscan sentirse mejor consigo mismo, promoviendo la inclusión no por incluir a las minorías, sino más bien para aparentar que de hecho no son racistas. Es una comedia negra inteligente, ágil y que balancea perfecto sus elementos dramáticos y también los ridículos instantes en que la historia opta por ser satírica. Personalmente yo me sentí bastante identificado con el protagonista, porque como sabrán soy escritor y abrirse paso en el mundo de las letras llega a ser difícil, sobre todo cuando tu competencia son historias que romantizan conductas cuestionables por el simple hecho de ser rentables. Por cierto, los invito a seguir mi perfil en ese vertedero llamado Wattpad, es gratis. Pero en fin, si son artistas, no importa en qué campo, American Fiction es una película que les va a fascinar. Número 9. Cuando salió Radical y vi las opiniones de la gente, la verdad me sentí bastante escéptico al respecto. Sin embargo, una vez que la pude ver, esos temores desaparecieron y puedo decir tranquilamente que fue una de las mejores películas que dio México en 2023. Igual de sorprendente fue ver a Eugenio Derbez fuera de su zona de confort, que si bien ya ha tenido uno que otro papel dramático, en esta ocasión le toca ser protagonista. Y la verdad que me atrevo a decir que es la mejor actuación de su carrera. Al igual que a él, no hay que dejar de lado al elenco infantil que dicho sea de paso se roba la película. Las interpretaciones, si bien tienen sus tropiezos, son casi impecables en su mayoría y nos mantienen como audiencia enganchados a lo que ocurre en pantalla. Esta película destaca por lo mismo en lo que destaca El último vagón. Aborda a un sector de la población completamente olvidado por el gobierno, los niños de escasos recursos y la educación deficiente que las instituciones les brindan. Si bien la cinta se basa en un hecho real, no hay que ignorar su lado político, que hace una excelente crítica al sistema que no ha cambiado para nada desde 2010, año en que se ambienta la cinta. Muchas escuelas siguen con falta de recursos y la educación que reciben las infancias sigue siendo deplorable. La cinta nos cuenta la historia de un profesor que es trasladado a una escuela en la que la corrupción y el narcotráfico reinan. En este entorno, el maestro rompe los paradigmas y deja a un lado la educación convencional con tal de hacer que sus alumnos se interesen por aprender en medio de tan hostil ambiente. Sin duda alguna, Radical es tal cual su título lo anuncia. Número 8. El terror es posiblemente mi género favorito. Me fascina asustarme, asquearme y sentirme incómodo al filo del asiento. Todo eso y más es lo que con creces cumple la Argentina cuando acecha la maldad, cinta galardonada en el Festival de Sitges que en su estreno comercial se convirtió en todo un fenómeno, y no es para menos. La cinta nos cuenta la historia de un grupo de personas que se ven acechadas por una extraña maldición de la que nunca se aclara nada y que tiene que ver con el folclore local. La entidad diabólica causante de esto pronto comienza a sembrar el caos, y quizá los que pagan más caro son los niños, quienes pronto se convierten en la encarnación propia del mal. Y si les soy sincero, es complicado describir exactamente de qué trata la película.
no porque sea compleja, sino porque el misterio con el que dicha maldición es contada es tan ambiguo que recuerda ese terror primigenio e indescriptible del que nos habla H.P. Lovecraft en sus historias. Es una película visceral que no deja respirar al espectador en ningún momento y que afortunadamente toma riesgos al meterse con temas que otras producciones no abordan, como por ejemplo la violencia explícita con niños y con animales. Por cierto que esta cinta es sobre posesiones diabólicas, pero no es la típica historia de posesión que ya todos conocen. Les aseguro que es completamente diferente a todo lo que han visto. Número 7. Una de las experiencias más bonitas que tuve en el cine este año fue viendo El niño y la garza, la última película de Hayao Miyazaki que entre su talento contó con una colaboradora latinoamericana. Pero bueno, la cinta nos cuenta la historia de Majito, un niño que pierde a su madre en un bombardeo y que se muda junto a su padre y su madrastra a una casa cercana al sitio donde trabaja el papá del niño. Ahí el pequeño comienza a ser acosado por una garza que, muy al estilo de Alicia en el País de las Maravillas, lo conduce a un lugar lleno de fantasía. Alejada del estilo tradicional de contar una historia en 3 actos, la película es quizá el trabajo más personal de Miyazaki, quizá porque está dedicada a su nieto, o porque está basada en su libro favorito de la infancia, o porque cuenta con elementos autobiográficos. Recordemos que Miyazaki creció durante la Segunda Guerra Mundial y su padre era el dueño de una ensambladora de aviones al igual que el padre de Majito. Todos estos elementos y el considerar que el cineasta está en el ocaso de su vida nos llevan a pensar en diferentes interpretaciones sobre la cinta. Sin embargo, lo que es evidente es que más que nada quiere reflexionar sobre la vida y lo que hace que ésta tenga sentido, al menos para él. Nos habla sobre la moralidad, sobre el aprendizaje y sobre la valentía. Cuenta con elementos que recuerdan otros filmes del cineasta, y no podemos dejar de lado también que su animación es completamente tradicional. Podría seguir hablando y hablando sobre las virtudes de la película, pero creo que lo mejor es que si no la han visto, la descubran ustedes mismos, porque como ya dije, aborda tantos temas de formas tan ambiguas que decir que una u otra interpretación es la correcta no está bien, sino que cada quien debe darle la suya y reflexionar de manera individual. Número 6. Si me siguen en Twitter sabrán que yo fui uno de los principales defensores de Indiana Jones y el Dial del Destino, la última entrega de la saga creada por Steven Spielberg y George Lucas, que en esta ocasión contó con la dirección de James Mangold. Y es que, al contrario a lo dicho por otros en el sentido de que la cinta se sentía tibia y con un Indiana no heroico sino más bien cansado e indefenso, yo creo que ese fue el mayor acierto en lo que corresponde al último capítulo del Profesor Jones. Recordemos que Harrison Ford tiene 80 años y poner a Indiana Jones como el héroe valiente de las entregas anteriores no es absolutamente nada verosímil. James Mangold, en cambio, aprovecha la edad para contar una historia sobre la reconciliación y el ocaso de la vida de un hombre desgastado que ya no es lo que era antes. Pone a Indy fuera de su zona de confort y lo vemos ahora como un tímido viejito que creo que se ajusta bien a cómo ha evolucionado Jones a lo largo de más de 40 años de historia. Dicho de otra forma, le brinda una capa más que lo vuelve un personaje humano imperfecto, lleno de matices y consciente de que su tiempo ha pasado y de que está obsoleto, lo que a su vez le da motivaciones para sanar las heridas del pasado y vivir el resto de sus días en armonía. En 4 películas hemos visto a Indiana en distintas facetas, ya sea enamorado o con un despierto instinto paternal y por qué no también indefenso ante lo imponente que resulta estar con su padre o al lado de su hijo del que no tenía idea de su existencia. Indiana Jones es un personaje complejo que James Mangold supo comprender a la perfección y al que le da una conclusión no perfecta, pero sí satisfactoria en su última entrega, una cinta que despide a uno de los más grandes héroes del cine a lo grande. Número 5. La última película de Yorgos Lanthimos se vio envuelta en la polémica debido a su explicitez. Sin embargo, creo que ese es uno de los factores que la hace tan atractiva, no como medio de entretenimiento, sino más bien como un medio para comprender las intenciones del cineasta con la historia que quería contar. La cinta nos cuenta la historia de un científico que reanima el cadáver de una mujer al insertarle el cerebro de un bebé, lo que provocará una serie de desventuras que llevará a esta mujer monstruo a descubrir su lugar en el mundo y su identidad como individuo. La cinta retoma elementos clásicos del Frankenstein de Mary Shelley y hace un retelling total en forma de una fantasía erótica.
Nos plantea la pregunta de quién es el monstruo o el hombre que planea aprovecharse de su inocencia. Esta premisa es explotada de forma inteligente y para nada sutil. Pobres Criaturas es una comedia negra que aborda de manera mordaz la masculinidad y que igualmente habla del autodescubrimiento y el despertar sexual como forma de entender el mundo y los elementos que lo componen. A su vez tenemos un elenco de primer nivel y una Emma Stone tan increíble como siempre. Si les gusta el trabajo de Yorgos Lanthimos, créanme que les va a gustar Pobres Criaturas. Es como una película propia del cineasta, pero elevada a la 10ª potencia. Número 4. Personalmente no me gustan las películas de Navidad y las que me gustan son muy pocas. Casi todas abordan los mismos temas, con los mismos clichés y con el mismo y aburrido mensaje proconsumista. Y cuando yo pensaba que nunca me iba a interesar por alguna otra de estas cintas, llegó The Holdovers, o como fue llamada en Latinoamérica, Los que se quedan. La cinta nos cuenta la historia de 3 personas inadaptadas que pasan las fiestas navideñas aisladas y alejadas de sus familias en una escuela privada por motivos distintos y personales. Aún así, los personajes que no congenian entre sí pronto aprenden a hacerlo en medio de las fiestas decembrinas. The Holdovers es distinta a otras películas festivas porque aborda los temas que nadie se atreve a tocar. Deja a un lado la felicidad y los buenos deseos, los regalos y los milagros la mañana del 25 de diciembre. Habla sobre la soledad, la tristeza a la que se enfrentan algunas personas en esta época del año y también habla sobre lo difícil que resulta para algunos opuestos relacionarse entre sí. Los que se quedan podría decirse que es una comedia negra porque tiene momentos genuinamente graciosos. Sin embargo, yo me decanto más por llamarlo un drama. Es una cinta pesada para gente que pasa sola la Navidad e incómoda para quienes lo hacen en familia. Nos muestra que no todo es alegría y lucecitas, que hay personas que la pasan mal y reniegan de las fechas por el simple hecho de estar solos. Si no la han visto, chequenla, digiéranla y reflexionenla. Lejos de ser una de mis favoritas, es una de las mejores de 2023. Número 3. La primera vez que vi Killers of the Flower Moon no me convenció tanto como esperaba. Sin embargo, tras digerirla y volver a verla, no tardé mucho en comprender que estaba ante otra de las obras maestras de Martin Scorsese. La cinta toma un hecho histórico de los Estados Unidos y recrea aquellos momentos oscuros en que la avaricia hizo que los gringos masacraran a una tribu de nativos americanos con tal de apropiarse de sus tierras ricas en petróleo. Basada en el libro de investigación de David Grann, Los Asesinos de la Luna es una historia de denuncia política que deja claras sus intenciones contra el hombre blanco. No es sutil al momento de mostrar los horrores perpetrados en la época y uno de sus mayores fuertes es que opta por tomar una posición política. Narrada desde el punto de vista de los malos del cuento, Los Asesinos de la Luna resulta efectiva porque no es la típica historia del Salvador blanco, ni tampoco la historia que revictimiza a un pueblo. Al contrario, se pone del lado incorrecto y nos muestra cómo los desalmados perpetradores de los crímenes actúan sin escrúpulos. Denuncia el racismo y la hipocresía de los Estados Unidos, pero sobre todo nos remarca que es un país sin identidad que tiene sus cimientos en la mentira, el asesinato y el robo. Podrá no entrar en un top 5 de Martin Scorsese, pero sí es una de sus obras con una dirección increíble y un mensaje contundente. Número 2. Al igual que Los Asesinos de la Luna, Oppenheimer de Christopher Nolan es otra cinta de denuncia. Dirigida por el ya mencionado, para mí esta película fue una completa sorpresa por el simple hecho de que no me gusta para nada Christopher Nolan. Pero es que la veamos por donde la veamos, Oppenheimer siempre tuvo todo para hacer una gran película. La cuestión estaba en quién la iba a hacer y con qué postura política. Nolan, lejos de hacer una cinta de propaganda pro-estadounidense, decide hacer todo lo contrario. Utiliza a Robert Oppenheimer como un personaje para, por medio de este, señalar a los Estados Unidos y a su gobierno como una potencia bélica y peligrosa. No tarda en tacharlos de egocéntricos e imperialistas y al mismo tiempo nos habla de las consecuencias psicológicas de la guerra no para las víctimas, sino para los perpetradores. En la cinta, Oppenheimer es mostrado como una víctima a pesar de ser el creador de la bomba atómica. Y aunque para muchos eso fue reprobable, para mí fue un acierto. Funciona porque deja claro que los científicos y otros funcionarios no son más que herramientas para el gobierno militar. No valen nada una vez que hacen su tarea y eso también remarca lo desalmado que es este país.
Nolan es directo con su mensaje, y en la dirección es tal vez lo mejor que ha hecho en su carrera. No es en vano que haya ganado tantos premios y esté nominada a tantos otros. Oppenheimer se lo ha ganado a pulso. Es una cinta espectacular. Número 1. Es curioso que la película anterior haya sido Oppenheimer porque directa o indirectamente Godzilla es una de sus creaciones. Y sí, como ya deben imaginar, Godzilla Minus One ocupa el primer puesto en esta lista. Y no es para menos, dirigida por Takashi Yamazaki y con menos de $15 millones de presupuesto, la cinta supera por mucho varias de las grandes producciones yankees que abordan a Godzilla. La cinta nos cuenta la historia de un piloto kamikaze que termina desertando y que se convierte en una vergüenza para sus conocidos luego de que finaliza la guerra. En este ambiente tenso en que Japón se encuentra indefenso y el gobierno le da la espalda a la gente, Godzilla aparece, lo que lo lleva a destruir lo que queda del país que apenas comienza a recuperarse. Gojira Minus One, a pesar de tomar una postura patriota y nacionalista, no titubea al momento de criticar al gobierno pasado y el actual. Habla sobre el sacrificio y el honor. Este último punto importante dentro de la cultura japonesa que también viene de la mano con la redención y la vergüenza. Minus One tiene impreso un aire pesimista propio del Godzilla clásico de 1954 dirigido por Ishiro Honda, y en muchas ocasiones regresa a esas raíces y las trae al mundo moderno con discursos actualizados sobre la sociedad y las deficiencias del sistema. No es gratuito que la cinta tenga tantos elogios, puesto que logra también lo que en Occidente parece casi imposible, y es que hace que los personajes humanos te importen. Es fácil empatizar con ellos y también identificarse y estar de su lado o preocuparse por sus problemas. Y esto habla perfectamente de lo bien que está escrita la película, porque si nos ponemos estrictos, Godzilla a lo mucho tendrá 20 minutos en pantalla, pero la manera en que está trabajado y en que sus escenas están ordenadas lo hacen sentir con una presencia imponente. Si no han visto Godzilla Minus One deberían hacerlo. No es la mejor película de Godzilla, pero sí está en uno de los primeros puestos. Pero bueno amigos, aquí finaliza mi lista de películas de 2023. Los invito una vez más a que me cuenten la suya. No olviden seguir al canal y también a mí en mis redes sociales. Nos estamos viendo en la próxima.